Saludos a todos. Soy Edwin Pérez, profesor de Geografía Humana de la Universidad de los Andes. Es un gran placer participar en la conferencia venezolana de usuarios ESRI 2021 con el tema GIS Creando un Futuro Sostenible. En el marco de ese tema estaremos hablando de geografía y libre comercio, un futuro sostenible para Venezuela. A continuación, la presentación. Geografía y libre comercio, un futuro sostenible para Venezuela. Hay momentos de nuestra historia que tomamos malas decisiones. Cuando se tratan de decisiones que afectan de manera global, esto pueden tener impactos a nivel de administración, de organización y de naciones. Cuando hay decisiones que afectan a las poblaciones, hablamos de conflictos, pobreza, deterioro y amenazas que rompen el balance y el equilibrio, y eso afecta el futuro. Es allí donde la geografía ayuda a ver lo que otros no ven. Y cuando va acompañada de soluciones, podemos creer que la geografía brinda conocimiento. La geografía permite la interconexión y Venezuela, siendo un país cuyo territorio es muy complejo, amerita de la ayuda y de la inspiración geográfica. En medio de incomprensiones y confusiones, la geografía permite mediante mapas comprender y descifrar modelos que permitan entender el patrón geográfico nacional. Mediante una imagen completa se brinda en esta presentación una visión futuro del país. Basado en la idea del geógrafo Leonel Vivas, define al país como un país megadiverso, compuesto por localizaciones claras, complejas, heterogéneas y con diversidad geográfica. Venezuela es un país andino, un país guayanés, un país atlántico, un país caribeño, un país llanero. Bajo estas premisas, entonces, queremos invocar los principios y conceptos geográficos. El planteamiento se sostiene en la idea del desarrollo regional para equipar los territorios para el desarrollo, investigación y tecnologías geográficas que ayuden a canalizar el desarrollo y el progreso, información y señales de mercado que nos permitan entender el patrón del desarrollo, políticas urbanas que atiendan al diseño futuro de ciudades y localización de población, y una organización espacial que busque el equilibrio y el desarrollo sostenible. Es allí entonces que una geografía para el desarrollo necesariamente debe invocar un dúo que permita comprender políticas para canalizar su influencia en los objetivos que Venezuela debería emprender. La geografía va a permitir entender las diferencias. La geografía va a permitir proponer políticas para superar limitaciones. La localización y el clima son componentes territoriales para marcar diferencias del desarrollo. Los factores geográficos que limitan el desarrollo en Venezuela se deben entender para diseñar políticas apropiadas. La geografía física y la geografía humana afectan también el hecho del desarrollo en el país. De allí que se parte de la idea de que las condiciones de clima y de localización del país a escala del mundo brindan oportunidades para la población. La idea apunta en que el desarrollo de Venezuela debe inspirarse en la atención a la diversidad de clima, suelo y agua, componentes claves para la producción de alimento y la recuperación de la población en términos de nutrición, en términos de los indicadores demográficos que necesariamente deben recuperarse, elementos de la natalidad, de la mortalidad infantil, de la esperanza de vida y de la población económicamente activa son importantes a la hora de diseñar geografía para el país. Asimismo, la localización geoestratégica con la que cuenta esta nación nos permite tener una localización geoestratégica para poder acceder a los mercados globales. Venezuela, situada en el centro de las Américas, en un área de interconexión del Atlántico, el Caribe, Norteamérica, la Europa occidental, el Pacífico a través del Canal de Panamá, nos va a permitir entonces integrarnos al comercio mundial. La localización de la población en el país debe aprovecharse en términos de contar con una población situada en la línea del arco costero montañoso, tendencia que va a ayudar a Venezuela a integrarse al mercado global y al comercio internacional. Asimismo, una de las ideas que tienen bastante impacto es comprender que la geografía misma, desde el patrón físico natural y el hecho histórico,
tiene mucho que ver en aprovechar las desventajas de nuestro vecino Colombia para sacar provecho de las ventajas de la localización geográfica. La localización geográfica de la población colombiana se sitúa mucho más en el área del andino oriental de Colombia, una población bastante clave para entenderlo como mercado, que necesita importar y exportar productos y cuyas costas están lejos del área central del país. Pero Venezuela está integrada por las montañas andinas, también por el acceso a los ríos que permiten conectar Colombia y a Venezuela a través del río Catatumbo. De allí surge la idea de creer que la integración andino-lacustre colombo-venezolano es un proyecto que va a permitir la construcción de hidrovías para que Venezuela saque ventaja como paso obligado del comercio colombiano. Debe aplicar una política de equipamiento territorial basado en el dragado de los ríos, basado en las instalaciones de ferrocarriles que permitan la movilidad de mercancía, bienes y servicios en el área sur del lago de Maracaibo. De allí creemos conveniente que estudiar este patrón es muy importante para comprender e integrar las ventajas económicas que nos puede brindar esta localización. Cuando hacemos análisis y comparación, que son elementos claves de los principios geográficos, acudimos al análisis comparativo. En Canadá, el río San Lorenzo constituye una hidrovía que integra el comercio de las ciudades como Ottawa, Toronto, Montreal, Quebec. Si nosotros extrapolamos esa realidad, podemos darnos cuenta que el río Apure, el río Orinoco, el río Casanare, el río Meta se integran al Orinoco. El Orinoco fácilmente puede constituirse una hidrovía que facilite el comercio de los llanos colombianos con los llanos venezolanos. El río Apure, ciudades como San Fernando, Caicara del Orinoco, Puerto Nutrias, Cabruta, Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana, serían enclaves importantes, puertos fluviales de gran relevancia para la movilidad de la mercancía. El alto impacto a diversas escalas de todos los llanos y Guayana sería de gran relevancia para el desarrollo. Por tal motivo también Venezuela debe entenderse desde un análisis comparativo. Entendemos en este mapa global que el Canal de Panamá es muy estratégicamente centralizado, al igual que el puerto de Yibuti en el Cuerno de África. Cuando comparamos esto, podemos entender que Venezuela debe hacer uso y sacar ventaja de su localización y de la presencia de sus recursos naturales, pues Yibuti, situada en este arco de África, pero con un amplio acceso al Golfo de Adén, al Mar Rojo que lo conecta con el Canal de Suez y a su vez con el Mediterráneo y Europa. Hay que entender que por Yibuti, el frente del puerto de Yibuti, su localización permite figurar como paso obligado de toda la movilidad del comercio mundial que se mueve desde el sudeste asiático, desde India y desde el Golfo Pérsico. Cuando extrapolamos este análisis comparativo, Venezuela está situada muy cerca del Canal de Panamá. Por allí se mueven los grandes buques, tanqueros, portacontenedores que vienen de Asia, que vienen de Europa o de la costa este de los Estados Unidos y del Caribe. De allí que si Venezuela cuenta con una amplia presencia de recursos minerales y de recursos de hidrocarburo y con la presencia de instalaciones de refinerías como Amoay y Cardón, fácilmente Venezuela puede constituirse en un paso obligado para brindar servicios al flujo marítimo del comercio global. El Mediterráneo americano, que es nada más que el Caribe, va a permitir que todos los buques del comercio global que se mueven por el Canal de Panamá, Venezuela sea punto estratégico para ofrecer a las rutas marítimas y aéreas del mundo a través de sus servicios en Amuay y Cardón o específicamente en la península de Paraguaná.
Si lo analizamos y lo comparamos, fácilmente Venezuela podría adoptar el patrón de Dubái, un puerto de gran relevancia, de gran importancia. Sería Venezuela una zona libre de comercio, un puerto de tránsito y centro de reabastecimiento de combustible internacional. Quiere decir que se haría uso correcto de la geografía cuando el patrón se entienda y se integra Venezuela al comercio internacional. Quiere decir que la idea es entender el territorio, equiparlo, infraestructuras territoriales que faciliten la integración, la interconexión, minimice distancia y brinde servicios a todo el comercio global. No únicamente queda allí el patrón de desarrollo en el país, si entendemos la presencia y la localización de diversos recursos minerales, la industria siderúrgica, la industria automovilística, la industria de la tecnología informática, constituyen esferas claves para el ámbito del desarrollo de la nación desde un punto de vista de la industrialización. La idea es romper el paradigma rentista y crear ideas de una Venezuela productiva, sustentada no únicamente en la presencia de recursos, sino también en la diversidad de paisajes. Por eso es necesario entender que la megadiversidad, el enfoque de la megadiversidad, va a ayudar a entender las distintas opciones de desarrollo. Venezuela debería tener dominio del Caribe desde un punto de vista del desarrollo de la industria de cruceros y el turismo. Crear, habilitar, acondicionar nuestras costas a través de la industria hotelera y turística ayudaría mucho al país en términos de riqueza y producción. La población grande manera se beneficiaría y se concluye pues que se debe incentivar la investigación de la relación geografía y desarrollo aplicando las tecnologías geográficas y muy especialmente los sistemas de información geográfica, los cuales nos permiten modelar y diseñar patrones de desarrollo, proponer políticas y líneas que orienten una visión no fragmentada del territorio, pues hay que considerar la integración espacial, los movimientos, los cambios, las distancias, los procesos y los resultados del espacio como conocimiento geográfico prioritario para crear el desarrollo. Hay que destacar que el conocimiento geográfico del país y el recurso más importante es el inventario de nuestro territorio para crear empleo, alimentación, salud, protección del ambiente, libertad y seguridad pública. Impulsar la formación de una educación geográfica que valore la libertad, el libre comercio, los derechos de propiedad, los gobiernos limitados y la inversión privada, tanto nacional como internacional, son una ruta clave para el enfoque del rediseño de una Venezuela productiva. Eso quiere decir que en un primer momento desde la geografía y también desde la aplicación de la tecnología geográfica a través de los SIT se deben diseñar mapas de rutas para destacar cuáles son las posibilidades geográficas con las que cuenta el país para iniciar una cultura de libertad, de desarrollo y de progreso humano. Entonces, geografía y libre comercio, un futuro sostenible para Venezuela, es un enfoque clave en estos momentos de entender una geografía de innovación y de impacto a escala del mundo. Es de esta forma que comprendemos la geografía y su impacto en el desarrollo humano. De allí que entender las formas, la distancia, las conexiones y las interrelaciones, aún aplicando soluciones tecnológicas, nos va a permitir rediseñar escenarios de futuros para el desarrollo. Por tal motivo es este el análisis geográfico en Venezuela y su aporte para el futuro de la nación. Muchas gracias por su atención.